El Common Law, nacido en Inglaterra en la Edad Media, con la creación de los tribunales reales, se formó por las decisiones judiciales de los tribunales. Las decisiones se basaron en las costumbres de las tribus germanas que habitaban la isla. Este sistema jurídico prevalece en Inglaterra y además rige en Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. Para un mejor desarrollo y comprensión del tema, se ha dividido el capítulo de los antecedentes históricos de Inglaterra en 3 periodos. El primero es el llamado anglosajón, que abarca del siglo I después de Cristo al siglo XI después de Cristo. El segundo va de Guillermo el Conquistador hasta el advenimiento de la dinastía de los Tudor. El tercero abarca del siglo XV con el nacimiento de la Equity a la época actual. En el comienzo de las edades históricas, habitaban el país hombres de la raza celta, los cuales desarrollaron pequeños estados tribales que fueron conquistados por los romanos a mediados del siglo I después de Cristo. En la época en la que gobernaba Roma el emperador Claudio, los romanos dominaron durante 4 siglos, pero a principios del siglo V, las legiones romanas abandonaron la isla. A pesar de los 4 siglos de dominación, los romanos únicamente dejaron una pequeña marca de su paso por la isla. Los ejércitos romanos hicieron poco por difundir su cultura. El derecho romano tampoco dejó huella en las instituciones jurídicas de la isla. Desaparecida la dominación romana, Inglaterra fue invadida por los anglos, sajones y jutos. Más que invasiones de tipo militar, fueron estas verdaderas migraciones de pueblos enteros que trajeron sus instituciones y convivieron de acuerdo a sus costumbres y tradiciones germánicas. A finales del siglo VIII, expediciones de vikingos, que en Inglaterra recibieron el nombre de daneses, saquearon las ciudades y monasterios de la costa inglesa. En 860, un ejército danés bien organizado inició la ocupación del país, siendo derrotados por Alfredo el Grande, rey de Wessex, o de los sajones del oeste, quien logró conservar su reino. El monarca Alfredo el Grande, al vencer a los invasores y establecer la paz, dividió su reino en condados o shires. En cada uno de ellos estableció la corte del shire, que tenía toda clase de funciones gubernativas, y se crearon los tribunales del condado, integrados por hombres libres de cada condado. En la administración de justicia, el derecho que se impartía era consuetudinario, y los juzgadores lo utilizaban para obtener certeza de los hechos dudosos, los juicios de Dios u ordalias, como por ejemplo el juramento, la prueba del hierro condante, del agua fría y el duelo entre los litigantes. El rey ejercía el poder asistido en su consejo llamado Witan, compuesto de hombres sabios. El rey y su consejo ejercían funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. En 1013, los daneses nuevamente atacaron la isla, logrando dominarla en el 2016. Canuto II el Grande, jefe de los daneses, fue nombrado rey de Inglaterra. Sucedió al rey Canuto su hijo Oraldo, que gobernó poco tiempo. A su muerte fue nombrado rey Ardicanuto, hermano del anterior. Como los hijos del rey Canuto no dejaron descendencia, se restauró la dinastía de Wessex en la persona de Eduardo III el Confesor. A su muerte, al no haber dejado descendencia, los nobles sajones eligieron rey a uno de ellos llamado Oraldo. Sin embargo, le disputó la corona a Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, que alegaba en favor de sus pretensiones su parentesco con el difunto rey. Para derrocar al nuevo monarca, Guillermo desembarcó en el sur de Inglaterra con un ejército bien equipado y en Hastings derrotó a las tropas del rey Oraldo, que quedó muerto en el campo de batalla. La aplicación de la competencia de los tribunales reales con la creación de nuevos writs molestó a los señores feudales, ya que les restaba poder en la imparcialidad de justicia. Y por otro lado, los abusos y arbitrariedades del rey Juan Sin Tierra, hijo de Enrique II, habían provocado el descontento de todas las clases del reino, por lo que se levantaron contra él y lo obligaron a firmar un documento conocido como la Carta Magna en 1215, en la cual se establecieron diversos deberes del rey en su calidad de propietario originario de la tierra, con los varones feudales en su carácter de arrendatarios de dicha posesión rural.
Juan sin tierra tuvo un gobierno considerado cruel y fue muy recordado porque tuvo una consecuencia positiva, la cual fue la creación de uno de los documentos históricos más importantes que ayudó al desarrollo de la democracia moderna y a impulsar los derechos de las personas. Este documento fue la Carta Magna de Juan sin tierra, creada en 1215. La Carta Magna es una cédula que fue dictada por el rey Juan sin tierra el 15 de junio de 1215 a los nobles. Esta carta se comprometía a establecer limitaciones al poder monarca y buscar derechos y protecciones a los súbditos. La Carta Magna fue el documento clave para el desarrollo de la constitucionalidad y el Estado del Derecho. Cabe mencionar que es muy importante hasta la actualidad. Para entender cómo fue la creación de la Carta Magna, primero debemos partir de cómo fue el reinado de Juan I. Bueno, pues en 1199, al coronarse rey de Inglaterra, Juan heredó un reinado que iba del sur de Francia hasta Inglaterra. Después, Juan heredó una serie de problemas políticos y territoriales. Uno de ellos es que tenía que apaciguar al grupo de varones cercanos a la corona, ya que estaban descontentos por la subida de impuestos durante el reinado de Ricardo I, o también conocido como Corazón de León, y esto era para poder postear su cruzada y la guerra con Francia. El reinado de Juan estuvo marcado por batallas, conflictos y crisis económicas y políticas que lo llevaron a tener un reinado al límite. Uno de sus conflictos más importantes fue el que tuvo con Felipe II, rey de Francia, quien en 1204 había tomado control de Anjou y Poitou, quedando solo el ducado de Aquitania bajo el reinado de Juan. Después, las fuerzas políticas de Juan estuvieron enfocadas en obtener los recursos necesarios para poder recuperar sus territorios. Sin embargo, este problema, y sumando el descontento de los varones, fue generando una situación de desequilibrio. ¿Pero qué generó ese desequilibrio? Bueno, primero Juan fue parte de la dinastía angevina, nombre que se le da al reinado de Enrique II, Ricardo I y Juan I. Ahí se desarrolló un concepto de rey similar al de un emperador romano, es decir, que Juan era un monarca que estaba por encima de la ley y que era mandado por Dios. Entonces significa que el poder del rey emanaba un poder divino. Y con esto Juan quería obtener todo el dinero, lo cual lo llevó a más conflictos. Tras haber perdido Normandía, Juan necesitaba más recursos, ya que estos territorios eran recursos perdidos y quería recuperarlos. En segundo, quería hacer campañas militares para poder recuperar los territorios. Y así tomó medidas para obtener cobro de su reino. Uno de ellos fue el escutaje. Otro, el cobro a las viudas por estar solteras, que el que más le afectó fue el de impuestos mayores a los varones, entre ellos la herencia, y si no le pagaban decomisaba sus tierras. En 1206 tuvo un conflicto con el Papa Inocencio III, y eso provocó que excomulgara a Juan, y también la prohibición de los servicios de la iglesia. Tiempo después, Juan empezó a confiscar todas las riquezas y propiedades de la iglesia, y lo único que le quedó al Papa Inocencio fue establecer su relación con Juan. Como Juan ya tenía la ayuda de la iglesia, empezó a generar más dinero, y después, en 1214, intentó invadir a Francia, pero fueron derrotados. Después regresó a Inglaterra, y estalló una rebelión encabezada por varones ingleses, que después tomaron Londres y dejaron fuera a Juan. Esto provocó que Juan negociara con ellos y obtuvieran una paz con sus varones en 1215. La Carta Magna fue el fruto de esta negociación. El contenido de la Carta Magna es de garantías en cuanto a los derechos comerciales feudales. Uno de los puntos fue el cobro de tasa, siempre con el consentimiento del Consejo del Reino. Otro fue el sistema regularizado de pesos y medidas. Pero también habla de justicia, y el primer punto es que el Tribunal de Justicia quedó fijado permanentemente en Westminster. Otro es que el desarrollo de los procesos se simplificó al atenerse estos a escritas normas. Otro fue que se regularon las penas por felonía. Y otro fue las libertades personales. Aquí se desarrolló el principio de legalidad. La importancia de la Carta Magna es que estableció por primera vez un principio constitucional muy significante, ya que el poder del rey puede ser limitado. La Carta Magna
provee los medios para que las quejas fueran ampliamente escuchadas. Aunque el Common Law perdió la partida, no desapareció ni fue absorbido por las normas de la Equity, ya que este último sistema estaba destinado a funcionar solo en aquellos casos en que las soluciones del Common Law eran defectuosas o no existieran. Cuando el Common Law provenía normas aceptables de justicia, los principios de la Equity no interferían. A la muerte del rey subió al trono Carlos I, el cual siguió la política de su padre y no mantuvo buenas relaciones con el Parlamento. En el año de 1628, el Parlamento accedió a las solicitudes financieras del rey a cambio de que él reconociera la petición de derechos, Petition of Rights, que era una reafirmación de la Carta Magna. En este documento se estableció, entre otras cosas, 1. Que nadie podía ser obligado a prestar dinero al rey contra su voluntad, porque tal obligación era contraria a la razón y a las libertades del reino. 2. Que nadie podía ser arrestado sino de acuerdo con la ley. Y 3. Nadie debía pagar impuesto alguno, salvo común consentido otorgado por la ley del Parlamento.